Fiscalía formuló cargos contra los dos implicados en el asesinato del fiscal Edgar Escobar, asesinado en el centro de Guayaquil. Uno de ellos tiene 16 años y recibió internamiento preventivo. Otro día sin éxito en la búsqueda de María Belén Bernal, desaparecida en la Escuela Superior de Policía. Gobierno e indígenas vuelven a sentarse en las mesas de diálogo y esta vez para tratar el tema de derechos colectivos como educación y justicia. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se encuentra en Nueva York, donde se desarrolla la 77ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en la que intervendrá mañana miércoles. Hay tensión en Georgia. Un hombre armado irrumpe en una agencia bancaria y toma a varias personas como rehenes. El secuestrador tiene adheridos explosivos en su cuerpo. Buenas tardes, amigos. Les damos la bienvenida a esta emisión de Televistazo. Estefi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. Gracias por informarse con nosotros y comenzamos con las noticias destacadas. En la gobernación del Guayas, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, encabezó un conversatorio hoy. El caso del fiscal asesinado ayer en Guayaquil y también la búsqueda de la abogada María Belén Bernal en Quito fueron algunos de los temas abordados. Merlin Ochoa por eso realizó la cobertura y nos acompaña ahora con ese informe. Merlin. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí en la gobernación del Guayas, la Policía Nacional actualizó la información en torno al asesinato del fiscal Edgar Escobar, que se registró la mañana de lunes cerca de su oficina. El agente indicó que encontraron dinero en la ropa del funcionario asesinado. Se encontró como $3.800 en la ropa del fiscal en diferentes sitios, desde la parte del bolsillo de la camisa, en el bolsillo del pantalón. Se está atando cabos para ver de dónde pertenecían, si a esa hora no estaban abiertos los bancos. Todo esto está dentro de un proceso investigativo. Estas declaraciones se dieron en torno a un conversatorio con los medios de comunicación que se realizó aquí en la gobernación del Guayas, en el que también participó el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Él indicó que existe una cooperación internacional para encontrar a la abogada María Belén Bernal. Escuchemos. El día de hoy hemos oficiado a la Comandancia General de Policía para solicitar a través de organismos internacionales como el CICR nos puedan hacer un acompañamiento en la investigación de tal manera que la transparencia sea lo que vaya primando. Inclusive la cabeza del ministro nunca es permanente, es un tema que indiscutiblemente afecta al gobierno nacional, afecta a la política y si de ser necesario, pues entonces nosotros daremos un paso al costado. Pero también hasta el último momento vamos a exigir que la Policía Nacional, que es en gran parte quien tiene la obligación de devolverle confianza al Ecuador, realice su actividad de manera profesional y de tal manera que nos entregue estos resultados en el corto plazo. El ministro también recalcó que la Interpol emitió una alerta azul para capturar y encontrar al teniente Germán Cáceres, quien es el principal sospechoso de la desaparición de su esposa, la abogada María Belén Bernal. En la información, muy buenas tardes. Gracias, Merlin, por ese informe. Y justamente sobre el último tema que nos hablaba Merlin. Hoy cambió la ruta de búsqueda de María Belén Bernal. Los grupos de rastreadores recorriendo San Bizá y también recorrieron Miravalle al otro extremo de la Escuela Superior de Policía. Además, los padres del teniente Cáceres, principal sospechoso del caso, comparecieron ante la Fiscalía. Carla Delgado con este tema. Es el quinto día de búsqueda para los grupos de rescate que intentan dar con el paradero de María Belén Bernal. Ella desapareció el domingo 11 de septiembre, cuando ingresó a la Escuela Superior de Policía en Puzuquí. Y aunque los rastreos durante los días anteriores se concentraron en el perímetro cercano al predio policial, esta vez decidieron ir más allá. En el sector de Guápulo, a unos 40 minutos de la Escuela Superior de Policía, encontramos a varios peritos de la Fiscalía. Nos explican que la búsqueda se centró en esta zona por las versiones de Germán Cáceres, esposo de Bernal y principal sospechoso de su desaparición. Cuando el teniente puso la denuncia, habría asegurado que luego de una fuerte discusión, la dejó aquí en este puente para que tome un taxi. Pero no solo estas versiones los traen hasta acá.
según afirma el comandante del distrito. Hay una ruta técnica que la establece DINASED, de acuerdo al levantamiento y a las declaraciones, de acuerdo a llamadas telefónicas, y eso es que nos permite establecer puntos donde nosotros vamos a realizar la búsqueda. Y a pesar del rastreo intensivo, otra vez la búsqueda vuelve a cero. Este momento hicieron ya el sobrevuelo los drones, hemos evidenciado y queremos poder descartar desde el territorio, y es así que personal especializado ha bajado para poder hacer esas verificaciones. Para Elizabeth Otavalo, estos 10 días sin su hija han convertido su vida en una pesadilla. Cree que no hay resultados porque las búsquedas que se ejecutan carecen de tecnicidad. Al final del día informamos que lo planificado se ha cumplido, pero no hay avances. No tenemos a María Belén. Entonces les digo, ¿dónde está mi hija? Mientras tanto, se sigue sin conocer el paradero de Cáceres. Sus padres comparecieron a la fiscalía, sin embargo, no dieron declaraciones. Mientras que la policía descartó que la moto del oficial se ubicó en el norte del país. Y esta madrugada, Fiscalía formuló cargos contra los 2 implicados en el asesinato del fiscal Edgar Escobar, que murió a tiros en pleno centro de Guayaquil. Uno de los sospechosos es un adolescente de apenas 16 años que recibió internamiento preventivo por ser menor de edad y está acusado de disparar el arma contra el funcionario. Diego Cuenca nos informa que el menor en abril pasado había salido en libertad luego de ser capturado ya por robo. Los 2 hombres implicados en el asesinato del fiscal Edgar Escobar fueron procesados esta madrugada. Se trata de Samuel Peña Chévez, de 19 años. No tiene antecedentes penales y le dictaron prisión preventiva por sicariato, mientras que al adolescente Cristian D., a sus 16 años, recibirá internamiento preventivo. Él es sospechoso de ser quien disparó el arma para matar al funcionario judicial afuera de la Fiscalía del Guayas, en pleno centro de Guayaquil. Pero no es la primera vez que irá a un centro de adolescentes infractores, porque en abril ya estuvo internado por robo. Sin embargo, el pasado mes de junio, una jueza lo dejó en libertad, con la condición de que acuda ante el juzgado. El ministro del Interior cuestiona la actuación judicial que permitió que siga delinquiendo. Necesitamos ver estas dinámicas para poder plantear reformas que son absolutamente necesarias en el Código Integral Penal y en algunos otros mecanismos normativos, de tal manera que aseguren de mejor manera 2 cosas: la rehabilitación social, la reinserción y también la imputabilidad, que hay que indiscutiblemente ver. Hay sicarios a nivel nacional que están siendo utilizados en estas condiciones. Agrega que ya hay acercamientos con el Consejo de la Judicatura, que busca declarar la emergencia por inseguridad para jueces y fiscales. Sostuvo que tienen que identificar las prioridades porque no hay suficientes policías para custodiar a todos. Al momento no tenemos el recurso humano necesario, pero estamos en un proceso de selección e incorporación que nos permita entregar en el mediano y en el corto plazo una planificación, tanto para las personas que están en condición de riesgo, así como para la infraestructura del sistema judicial. El presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Guayas analiza otras medidas que a su criterio se deberían considerar. Estamos a la suerte de Dios que en cualquier momento pueda ocurrir un atentado. Debería de implementarse de la policía, sí, un policía a la salida en cada lado de las puertas de lo que significa la unidad judicial. Los restos del fiscal Edgar Escobar, de 49 años, son velados en un cementerio de la parroquia La Aurora, en el cantón Daule. Y un juez multicompetente del cantón Shushufindi en Sucumbíos fue atacado a bala anoche cuando iba a bordo de su auto junto a 2 personas. Según las primeras investigaciones, 2 sujetos en moto lo interceptaron y le dispararon. El magistrado salió ileso, pero sus acompañantes quedaron heridos. Hay 2 detenidos por este caso. El hecho se registró cerca de las 7 de la noche en una carretera que conduce a la parroquia 7 de Julio, en Shushufindi, provincia de Sucumbíos. Allí un juez multicompetente de ese cantón fue atacado por 2 sujetos que se movilizaban en una moto. Los sospechosos interceptaron el carro en el que viajaba junto a 2 personas y le dispararon. El vehículo quedó a un costado de la vía. En las ventanas se pudo observar las huellas de las balas. El juez salió ileso del atentado, pero sus acompañantes resultaron heridos y fueron trasladados hasta un hospital. Fuimos alertados a Policía Nacional sobre 2 sujetos que habían realizado varios disparos al vehículo que se encuentra en la parte de fuera de la vía.
Producto de eso tenemos una ciudadana con una herida de bala a la altura de la cabeza y otro ciudadano a la altura del abdomen. Estamos realizando ahorita, verificando los indicios que tenemos en el lugar. Los habitantes del sector quedaron alarmados, pues tras el incidente, personal policial desplegó un operativo por la zona y capturó a los sospechosos del intento de asesinato. Los delincuentes fueron neutralizados en el piso. En la entrevista que realizamos a la autoridad de aquí que fue víctima de este atentado, reconoce plenamente a ellos como autores de este hecho. En su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado se pronunció y dijo que se procesará en las próximas horas a los dos sujetos. La policía indicó que decomisaron la moto, un arma y varias prendas de vestir de los implicados. Y en otros temas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se encuentra en Nueva York, donde se desarrolla la 77ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. El jefe de Estado ecuatoriano intervendrá este miércoles ante el plenario de la ONU y ha participado ya en algunas actividades que resumimos ahora en el siguiente informe. Distintas actividades ha desarrollado el presidente de la República durante su permanencia en Nueva York, donde se encuentra a propósito de la 77ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Guillermo Lasso se reunió con miembros del sector empresarial estadounidense de la American Society Council of Americas, a quienes relató el nuevo escenario de inversiones que brinda el país. Ya estamos proyectando un déficit alrededor de 2 puntos del PIB. Una mejora sustancial en el manejo fiscal. Las reservas monetarias internacionales ya están por encima de 9.000 millones de dólares, que 9 puntos del PIB son las reservas históricas más altas de toda la República del Ecuador. También participó de un foro sobre transición a energías limpias que fue organizado por Iniciativa Global Clinton. Allí Lasso indicó que el 87% de la energía que produce el país es hidroeléctrica y que el Ecuador tiene capacidad para duplicar esa producción. El jefe de Estado además mantuvo reuniones bilaterales con el primer ministro de Portugal, António Costa, con quien se habló de desarrollar inversiones y estrechar el comercio exterior bilateral, así como de la apertura de una embajada en Lisboa y la necesidad de tener conexión aérea entre los dos países. Otro encuentro fue con Filippo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, quien destacó el proceso de regularización de migrantes venezolanos, que ya ha integrado a más de 100.000 personas en su primera etapa. Va a permitir a estas personas de tener acceso al mercado laboral, a los servicios, a la educación, a las escuelas. Hay un interés de todos a continuar este proceso de regularización, de integración de los refugiados y migrantes venezolanos. Lasso además participó de la cumbre de la transformación de la educación y está previsto que el mandatario ecuatoriano intervenga el día de mañana ante la Asamblea General de la ONU. Naciones Unidas recibe desde hoy a mandatarios de todo el mundo en una nueva edición del ciclo anual de debates de la Asamblea General de la ONU. Los presidentes de Brasil, Chile y Colombia han sido los primeros latinoamericanos en participar, con llamados a fortalecer la democracia, poner fin a la guerra en Ucrania y con severas críticas a las potencias mundiales por la que se dijo ha sido el fracaso de la lucha contra las drogas. La semana de debates en la edición número 77 de la Asamblea General de Naciones Unidas ha vuelto con su formato enteramente presencial, con un llamado de alerta sobre la realidad social, climática y política en el mundo. We are in rough seas. A winter of global discontent. Estamos en mares agitados. Un invierno de descontento global está en el horizonte, decía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Cost of living crisis is raging. Se avecina una crisis del costo de la vida. Las desigualdades están explotando. Estamos estancados en una disfunción global de dimensiones colosales, decía esta mañana. Una vez más, el brasileño Jair Bolsonaro ha sido el primero de los mandatarios en intervenir.
Está en plena campaña de cara a las presidenciales del 2 de octubre, en las que buscará su reelección. Y aquí dijo estar enfrentando la corrupción sistemática de la izquierda, atacando a su principal contrincante y favorito en las encuestas, el expresidente Lula da Silva. Estimados líderes del mundo. Se estrenaba en este foro el presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric. Hizo un llamado a fortalecer los sistemas democráticos. Insistió en la necesidad de una nueva constitución que apenas hace una semana fue rechazada en plebiscito. Algunos han querido ver el resultado del plebiscito como una derrota del gobierno. Y con toda humildad quiero hoy día decirles a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. También por primera vez en la ONU estuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien criticó en duros términos la acumulación de riqueza y la lucha antidrogas de Estados Unidos, que dijo ha fracasado. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo, que no se produce en nuestra América Latina. Para ocultar sus propias culpas sociales, le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Las jornadas de debates han comenzado hoy y se extenderán hasta el 26 de septiembre, tiempo durante el cual disertarán en este auditorio más de 120 jefes de Estado y de Gobierno. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar se reinstaló la mesa de diálogo de derechos colectivos. El principal pedido de las organizaciones indígenas es que se otorgue autonomía para la educación intercultural. También, luego de casi 2 meses, llegan los restos de la migrante guayaquileña que fue asesinada en Estados Unidos. Su madre pide ayuda para criar a sus nietos. Y una noticia internacional que está dando la vuelta al mundo es la tensa situación de los rehenes en una agencia bancaria de la ex República Soviética de Georgia. Lo que ocurrió es que un hombre armado irrumpió en una oficina de Georgia Bank y secuestró a 12 personas y mantiene aún la amenaza a punta de explosivos. Les contamos. La crisis de rehenes se mantiene desde la mañana en esta agencia de Georgia Bank en la ciudad de Kutaisi, en el oeste del país. Un secuestrador entró al sitio y se trincheró, teniendo a empleados y clientes como escudos. Viste un traje de camuflaje y pasamontañas. Está armado, pero además tiene adheridos a su vestimenta artefactos que parecen explosivos. Otro video muestra más de estos elementos adheridos a las paredes del banco, que según los mismos rehenes, el atacante las haría estallar si la policía ingresa al sitio por la fuerza. Ha usado a sus víctimas para que graben estos videos y los difundan en redes sociales para hacer sus demandas a la policía. Exige $2 millones, un helicóptero y una bandera de Rusia. Inicialmente había dado 2 horas de plazo para que le entreguen el dinero. Una brigada especial de la policía ha entrado en contacto con el hombre. Empezaron una negociación y por ahora han logrado que libere a 2 mujeres. La policía maneja la situación como un acto terrorista, con toma de rehenes y porte ilegal de armas, municiones y explosivos. Las calles aledañas a la entidad bancaria han sido bloqueadas. Unidades del Ministerio del Interior han sido movilizadas al sitio y la situación de tensión se mantiene en el lugar, sin un desenlace todavía. Retomamos las noticias nacionales. Las organizaciones indígenas proponen autonomía administrativa y financiera para la educación intercultural bilingüe. Este martes se retomó el diálogo con los delegados del gobierno en la Mesa de Derechos Colectivos. Paul Romero con el informe. Los delegados de las organizaciones indígenas acudieron este martes a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para retomar el diálogo con los representantes del Ejecutivo en la Mesa de Derechos Colectivos. El primer punto sobre la mesa es el de la educación intercultural bilingüe, en donde la CONAIE, FEINE y FENOCIN proponen varios temas.
La duplicación al presupuesto del sistema de educación, no a la secretaria, sino al sistema de educación intercultural bilingüe, el rediseño del sistema curricular y también hemos presentado la propuesta del mejoramiento de la infraestructura y de los servicios. En definitiva, la propuesta del movimiento indígena es dotarle de total autonomía a la educación intercultural bilingüe. La autonomía tiene que darse en el tema pedagógico, en el tema financiero y en el tema administrativo. Además de la infraestructura y financiamiento, solicitan la reincorporación de docentes para todo el sistema educativo que formaría parte de la interculturalidad. Que los docentes queden en las comunidades ejerciendo la educación en su territorio, en este caso, para que se pueda también entender toda la identidad cultural. Ese es el pedido también, que los docentes se reincorporen a las unidades educativas. Hasta el mediodía no se pronunció ningún delegado del Ejecutivo sobre la propuesta de las organizaciones indígenas. Y llegaron a Guayaquil los restos de la migrante ecuatoriana Saray Llanos, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 26 de julio en una ciudad de Atlanta, en Estados Unidos. Esta joven de 19 años fue asesinada y existe un detenido ya por este caso. Se conoce que la Cancillería ha repatriado durante este año los restos ya de 32 compatriotas. Nos informa Bessie Granja. Gardenia Gómez lleva entre sus manos el cofre con las cenizas de su hija, Saray Llanos. La joven de 19 años fue asesinada en julio pasado en Atlanta, en Estados Unidos. Una persona cumple prisión en ese país por el crimen. Ahora esta madre se prepara para darle el último adiós a la migrante guayaquileña, quien vivía en el suburbio. La mujer viajó a territorio estadounidense para mejorar sus ingresos, pues tenía 2 niños pequeños. Un poquito tranquila de saber que ya mi hija la tengo en casa. Eso quería para poder darle cristiana sepultura, para que mi hija ya esté tranquila y descanse en paz. Sin embargo, la investigación por el asesinato de Saray Llanos continúa en Estados Unidos. Así lo asegura su progenitora, quien colabora con sus autoridades para esclarecer el caso. Saray aceptó una falsa oferta laboral. Tras negarse a trabajar como dama de compañía, desapareció. Gracias al fallecimiento de mi hija, se va a agarrar esa mafia y van a dejar de salvarse tantas niñas. La madre de Saray solicitó ayuda a entidades gubernamentales de Ecuador para la crianza de los pequeños que deja la joven, pues no tiene trabajo fijo. Según cifras de la Cancillería, en lo que va de este año, se han repatriado los restos de 32 ecuatorianos que murieron en el exterior por diversas causas y cuyas familias son de escasos recursos. Se espera que los restos de la migrante sean sepultados en un cementerio público del suroeste de Guayaquil. 9 candidatos a la alcaldía de Quito y 8 a la prefectura de Pichincha han registrado ya su inscripción a pocas horas de que se cierre la fase de elecciones seccionales de 2023. Patricio Díaz nos cuenta que entre ellos están Luz Helena Coloma y Eduardo del Pozo, candidatos a la alcaldía y prefectura por el movimiento Creo. Son los candidatos del movimiento Creo a la alcaldía de Quito y a la prefectura de Pichincha. Junto a sus simpatizantes, presentaron sus propuestas para la provincia y la ciudad en el Jardín Botánico. Confirmaron que su inscripción se realizó online, de manera digital. No hemos querido importunar a los ciudadanos con concentraciones en la calle y alterar el ya caótico tráfico. Eduardo del Pozo es el candidato a la prefectura. Dice que apoyará con fuerza al sector agrícola y rural de la provincia. Tiene que venir de la mano de productividad, porque tenemos que convertir a la provincia de Pichincha en la principal provincia exportadora a nivel nacional. Luz Helena Coloma, la candidata a la alcaldía de Quito, asegura que hay que darle agilidad al municipio, menos trabas para la ciudadanía. En una ciudad para la gente, para los peatones, para poder movilizarnos rápidamente en buses eléctricos. Obviamente el metro tiene que entrar en funcionamiento y ser esa gran columna vertebral. Hasta este mediodía, 8 candidatos a la prefectura y 9 de los 12 aspirantes a la alcaldía registraron su inscripción. Entre ellos están Jessica Castillo y Gonzalo Pérez, que aunque hace algunos días acudieron a la delegación provincial, se inscribieron luego en línea. Hoy queremos decirle a Quito, no más corrupción, no más abandono,
Quito necesita gente que se ponga a trabajar y aquí estamos los ciudadanos, los que no vivimos de la política. La productividad da trabajo, el trabajo da empleo. Ese es el primer escalón para solucionar la seguridad, ese problema de inseguridad que tenemos. A las 6 de la tarde de este martes se cerrarán las puertas de las delegaciones y los sistemas informáticos del CNE, al cumplirse el plazo para la inscripción de candidaturas. Y más adelante en Televistazo, 4 muertos, miles de evacuados y más de 1 millón de personas sin energía eléctrica. Son los estragos que deja el huracán Fiona en su paso por el Caribe. Seguimos con más información. 3 policías fueron detenidos acusados de intentar ingresar 496 municiones al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Así lo informó el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad a través de su cuenta de Twitter. Los uniformados habrían ocultado las municiones dentro de un chaleco antibalas. Las autoridades investigan si hay más agentes involucrados en el caso. Y con más de 10 disparos, un hombre fue asesinado mientras estaba reunido con su familia. Se conoce que los sicarios ingresaron al domicilio, abrieron fuego contra la víctima y ocurrió en el sur de Guayaquil. Les contamos. Una vez más, la violencia sorprendió a los habitantes del Guasmo, en el sur de Guayaquil, la noche de este lunes. Hasta ahí llegaron policías y miembros de criminalística luego de conocer que un hombre había sido asesinado dentro de su domicilio, ubicado en la cooperativa Mariuxi Febres Cordero. De acuerdo a la información preliminar, sujetos armados irrumpieron en la vivienda y dispararon contra la víctima mientras estaba en una reunión familiar. El fallecido fue identificado como Luis Valdés, de 37 años. En el sitio se levantaron más de 10 restos de bala. La policía y los familiares del occiso evitaron dar declaraciones sobre este hecho violento, pero se conoció que la víctima tenía antecedentes penales por tráfico de drogas. Más noticias a esta hora para ustedes. Un aparatoso accidente se ha registrado anoche en la vía San Borondón. Un motociclista se impactó contra el bordillo de la vía y tras el choque el vehículo se incendió. El hombre resultó herido con quemaduras, por lo que fue trasladado a un hospital. La moto quedó envuelta en llamas a un costado de la vía. Un bombero apagó el fuego mientras que el conductor fue trasladado en una ambulancia hasta un hospital debido a sus heridas. El siniestro se reportó anoche en el kilómetro 9.5 de la vía La Puntilla San Borondón. Estaba saliendo de Ciudad Celeste y al parecer le chocó un carro y se descontroló la moto y explotó. Salió volando. Al parecer tiene las 2 piernas rotas. No se sabe más. Aparentemente tenemos un accidente de tipología de choque por alcance, abandono de un conductor y un vehículo. Según los agentes, el fuerte impacto contra el bordillo provocó la explosión del tanque de combustible. Los familiares del herido piden identificar al otro conductor involucrado en el incidente. Se dio la fuga y vamos a ver las cámaras. Pedimos por las cámaras a ver si se logra dar con el paradero del vehículo, pero hasta ahorita no tenemos conocimiento ni de características ni de qué tipo de vehículo fue el que le impactó. La motocicleta incinerada fue trasladada al patio de retención vehicular. Seguimos con más información. La inseguridad en la parroquia de Tumbaco, al oriente de Quito, genera temor entre los habitantes. En menos de 2 meses se han registrado 3 balaceras. Alex Ceballos nos tiene un informe. La delincuencia no tiene una hora específica. Los hechos violentos ocurren en cualquier momento. En la última balacera una persona resultó herida a plena luz del día. Un altercado violento en una peluquería justamente, en donde al parecer hubieron 3 heridos. Los vecinos cuidan su identidad y narran la situación de peligro. No hay tranquilidad en las calles, tampoco en los locales comerciales. En la bomba de gasolina hubo una balacera en donde murió una persona que ocupaba el espacio público en nuestro barrio. En menos de 2 meses, 3 enfrentamientos a tiros demuestran una situación preocupante para los vecinos. El municipio trata de ordenar el espacio público, pero la ola de comerciantes autónomos vuelve. Se reúnen grupos de gente extranjera, la mayoría. No sabemos cuál es el fin, pero creemos que hay un tema de microtráfico que está arraigado en este sector. Los maleantes aprovechan las aglomeraciones
para caminar libremente. Una parroquia con más de 50.000 habitantes y solo 36 policías para enfrentar la inseguridad.